Bienvenido ahora a lectura número 5, parte 1. Ahora queremos comenzar a hablar de la geografía de Palestina. Esta sección ahora deja mucha gente frustrados cuando están leyendo la Biblia porque se mencionan tantos nombres de tantos lugares. Dice, ¿cuántos lugares posiblemente puede existir en un país tan pequeño? Ese no es el problema. El problema es que no se dan cuenta que el mismo lugar puede haber tenido 5, 6, 7, 8, 9, 10 distintos nombres. Depende de quién era rey, el imperio que estaba gobernando o el país que vino a gobernar y dominar la Palestina en su época. Y también depende de qué idioma estamos hablando. Lo complejo de la geografía es no entender que distintos nombres del mismo lugar existían, depende de la época que estamos hablando y del idioma que se estaba utilizando para mencionar o nombrar el mismo lugar. La cantidad de nombres geográficos que aparecen en el Antiguo Testamento, centenares de nombres de ciudades y países, montañas y valles, ríos y mares y demás accidentes geográficos. Lo distinguen del resto de la literatura religiosa. Según la Biblia, la revelación de Dios se llevó a cabo en el espacio, en el tiempo, y por lo tanto una correcta interpretación requería prestar atención a los datos geográficos y históricos del texto. Y porque muchos son, no sé, por decirlo así, vagos por estudiar, leen y con razón sale con cosas que no tienen sentido. El mundo bíblico, aquella región en la que convergen y llega a unirse, va a ser Europa, Asia y África. Tenemos 3 continentes que vienen aquí a tocar, ¿no? Viene Europa, Asia y África, y ahí está Israel, ¿no? Se caracteriza por diversos rasgos físicos geográficos significativos. Desde el Océano Atlántico hasta el sudeste asiático se extiende una cadena montañosa casi continua. Los cordilleras de los Pirineos, los volcanes, el Cáucaso, los montes Elburz, Hindú Kush y la Himalaya. Al retener los vientos fríos, estas montañas otorgaron las tierras del sur en un clima favorable para el desarrollo de las civilizaciones en los tiempos antiguos. Asimismo, contenían las invasiones del norte. En el sur también existe un límite natural que básicamente es desértico. Los desiertos de la Sahara y de Siria y de Arabia, además de servir de barrera contra la invasión desde el sur, juntamente con los límites naturales del norte, mantenía dentro de la región a los pueblos que habitaban entre las montañas y el desierto. En consecuencia, el mundo del Mediterráneo, la región mesopotámica y las estribaciones de la meseta iraní y el valle del río Hindú que se convirtieron en la cuna de la civilización. La zona en la cual el hombre progresó y dejó de ser un cazador y pescador salvaje para convertirse en un productor de alimentos, un hombre civilizado. Estamos hablando de esta área del mundo. Una vez que pudo permanecer en su tierra, y producir alimentos, el hombre pudo aplicar sus energías en el cultivo de las artes, de las artesanías y los oficios
construir ciudades, dedicarse a la alfarería, crear instrumentos musicales, descubrir procesos para la metalurgia, inventar la escritura y desarrollar todas las demás facetas que componen amplio concepto de lo que se nombra la civilización. Ahora, en sus notas, que ustedes están bajando en el internet, ¿no? En la página web de sus estudios, va a encontrar una mapa ahí, ¿no? Y yo creo que tú notes esa mapa, ¿no? Porque ese es el mundo bíblico, ¿no? Si vamos al noroeste, al noroeste, arriba, se encuentran los montes Balcanes, luego está el Mar Negro, luego están los montes Cáucasos, tenemos el Mar Caspio, ¿no? Luego tomamos adentro, un poquito más abajo, al oeste, tenemos el Mar Mediterráneo. Luego tenemos los montes Tauros. Tenemos la Medialina fértil, el Eufrates, ¿no? El Tigris. Luego Babilonia. Luego a la derecha tenemos el monte Elburz, los montes Sagros, ¿no? Y luego aquí en medio, central, un poquito más abajo, está Jerusalén, ¿no? Y luego a la izquierda, abajo, está al suroeste, está el desierto de Liba, ese desierto. Y a la derecha está el Golfo Pérsico y el desierto de Arabia, ¿no? Y luego al centro, directo para abajo, está el Mar Rojo. Ese lugar en su mapa que ustedes tienen en sus manos, ¿no? En cual ya bajaron sus notas, ese es el mundo bíblico en particular, y hasta hoy día tú ves todos los conflictos en todos esos países y grupos étnicos que se están peleando hoy día. Ese es el mundo bíblico original. La región que existe, que se extiende entre las montañas y los desiertos, puede ser llamada el mundo bíblico. Todos los acontecimientos registrados en la Biblia se desarrollaron en esa región o bien tuvieron como protagonistas a los pueblos de la región. Todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento está precisamente en esta región del mundo. Todo sucedió ahí adentro con lo que está registrado en la Biblia. Entonces es importante de entender ese mundo y comprenderlo, ¿no? Los personajes centrales del Antiguo Testamento vivían principalmente en Palestina, principalmente. Pero en determinados momentos estuvieron en Mesopotamia y en Egipto. Cada tanto aparece en la historia de otros pueblos de Persia, Arabia del Sur, Etiopía, Cus, quizás Nubia hoy día, Asia Menor, que es el país de Turquía moderno hoy día, las islas del Mediterráneo, Chipre, Creta, Grecia y otras regiones. Yo quiero hablar primeramente de Palestina, porque es ahí donde comienza la historia, ¿no? En cual queremos tratar del Antiguo Testamento. Y mantenga sus mapas, que hay varias que tienen en estas 2 o 3 clases que vamos a hablar de esto. Y quiero que me lo mantenga en referencia en frente de ustedes, ¿no? Ahora, este nombre Palestina, ¿no? Al principio del siglo 7 a principios del siglo XII antes de Cristo, algunos pueblos del mar, de algún lugar cercano a Creta o Grecia, intentaron invadir a Egipto. Ante el fracaso de este intento, algunos, entre los que se contaban un pueblo llamado filisteos, los filisteos, se desembarcaron en la costa sur de Palestina. Y en el siglo V, Heródoto, Heródoto es conocido como el padre de la historia, ¿no? Se refiere a la región como Siria Filistea. Ahora, ellos vienen de las islas de Creta y Grecia originalmente. Es de donde ellos vienen. Es la razón por qué. Y tú tienes que entender eso.
Ellos nunca nacieron ahí. Tú sabes que el argumento hoy día es que los palestinos, los árabes, los descendientes de los filisteos, ¿no? Ahí donde ellos nacieron. No, un momentito. Nunca eran de ahí originalmente. Fueron al principio para atacar, invadir a Egipto. Pero parte de esa armada abandonó eso y se quedaron en el sur, en lo que se nombra Palestina, ¿no? Se quedaron en el norte, que es Palestina, ¿no? Yo quiero que tú comprendas eso. Y en el quinto siglo, ¿no? Heródoto, que esto fue antes de Cristo, se refiere a la región como Siria Filistea porque muchos filisteos llegaron ahí, y posteriormente los griegos trazan a la diferencia entre Siria y Filistea, y también a la Cilicia y la Cilicia también. De la palabra griega Palestina se derivó la palabra latina Palestina, ¿no? En griego era Palestina y en latín es Palestina. En español nos nombramos Palestina hoy día, ¿no? Ahora, el nombre Palestina, que solo comenzó a emplearse después del siglo V, antes de Cristo. Ese territorio, como unos 500 años antes que llega a Cristo a la escena, se comienza a conocerse como Palestina. No aparece en el Antiguo Testamento esa palabra. Tú te recuerdas que si tú abres la Biblia, ¿no? Entre Malaquías, ¿no? De Malaquías, por ejemplo, del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo. Escúchame bien. El lugar de Palestina, o el uso del nombre de Palestina, no ocurre hasta por lo menos 500 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento nunca habla de Palestina. Pero entre el libro de Malaquías y Mateo hubo por lo menos unos 400 y pico años de silencio de parte de Dios hablándole a los profetas. Por lo menos unos 400 y pico de años pasaron después de que él terminó, él siendo Dios, hablar en Malaquías, y comienza a hablar en Mateo, que es la venida de Jesucristo. Por lo menos son unos 400 y pico de años, no sabemos exactamente cuántos precisamente. Eso nos hace saber que 500 años por lo menos antes de llegar a Cristo es cuando se comenzó a utilizar ese nombre Palestina. ¿Me entiende? Eso quiere decir que el registro del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, no registra este lugar, el mundo bíblico, como Palestina. El nombre Palestina, que solo comenzó a emplearse después del siglo V antes de Cristo, no aparece en el Antiguo Testamento. En cambio, a menudo se le denomina la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, dado que sus principales habitantes eran los cananeos. También se le conoce como la tierra prometida, por la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 17, en versículo 7, y también que retiró a sus descendientes. Mira, en Génesis capítulo 17, versículo 7 dice esto. Génesis 17, abre su Biblia, Génesis 17, 7 dice: y estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda descendencia después de ti. Aquí él hace un pacto para esta tierra que tú y yo conocemos como Palestina hoy día, o la tierra de Canaán, o la tierra prometida.
Luego de la ocupación israelita se le denomina Israel o la tierra de Israel. Otra vez, ahora tenemos varios nombres. Palestina, la tierra prometida, o la tierra de Canaán, ¿no? O Israel, o la tierra de Israel. Ya, ahorita ya tenemos 5 nombres para el mismo lugar, ¿no? En 1 Samuel, en capítulo 13, en versículo 19. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Note bien lo que dice. Dice, y en toda la tierra de Israel, recuérdese su mapa, no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Eso nos hace saber que se utilizaba ese término tierra de Israel. La expresión tierra santa, la tierra santa, se encuentra en Zacarías capítulo 2, versículo 12. Se popularizó en la Edad Media, porque mira lo que dice Zacarías capítulo 2, versículo 12. Y el Señor poseerá a Judá y su porción en la tierra santa, y escogeré a un nuevo Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Palestina, tenemos la tierra de Canaán, tenemos la tierra tierra prometida, tenemos a Israel, tenemos la tierra de Israel, y ahora tenemos la tierra santa. Ya tenemos 6 distintos nombres, ¿no? Yo creo que tú comprendas que cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, dice, mucha gente se queda, tantos nombres, yo no entiendo dónde están estos lugares, ¿dónde están? Y muchas veces, no digo todo el tiempo, pero muchas veces es el mismo lugar con distintos nombres en distintos idiomas, en distintas épocas. Ahora, vamos a hablar un poquito de la extensión y significado. El uso popular, Palestina, se refiere a la tierra que va desde Dan hasta Beersheba, hasta Dan y hasta Beersheba, ¿no? Si tú tienes otra mapa, tú lo puedes ver, ¿no? Hasta Dan y hasta Beersheba, y hay varios mapas que ya se le han entregado en el pasado. Pero mire bien, ese lugar es el lugar que se nombra muchas veces Palestina, ¿eh? Y se refiere a la tierra. Ahora, en Jueces, en el libro de Jueces capítulo 20, en versículo 1, quiero que tú notes conmigo, Jueces capítulo 20, versículo 1, dice esto: entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan, ¿te recuerdas las 12 tribus? Y se repartió la tierra de Canaán, donde estaba la tribu de Dan, ¿no? Hasta Beersheba. Ese es el lugar conocido como Palestina, ¿no? Dice en Jueces capítulo 20, versículo 1, dice que entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Beersheba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Este territorio se extiende desde la ladera del sur del monte de Hermón, ¿no? Te recuerda que estuvimos hablando del monte de Hermón, ¿no? De esa parte, ¿no? Hasta la orilla del desierto del sur, el Negev. Limita al oeste el mar, ¿no? Mediterráneo o el mar occidental, y al este con la valle del Jordán. En el tiempo de los griegos y romanos, en los tiempos de ellos que dominaban, el término incluía los territorios que se extienden del este de Jordán o a Transjordania. Yo creo que tú comprendas que parte del problema es que depende en qué parte del Antiguo Testamento estás leyendo. Jordán, Palestina o la tierra de Canaán pudo haber sido, vamos a decir, esta es la tierra de Israel,
Pero depende en qué época esa tierra se extendía de un lado al otro, al norte y al sur. Depende de qué época estamos hablando. Por esa razón, la definición, las fronteras cambian. Ahora, la promesa de Dios a Abraham abarcaba mucho más que Palestina, mucho más. Hoy en día, cuando los árabes o habla árabes y los palestinos árabes están peleando contra los judíos, ellos dicen que la tierra santa o la tierra de Canaán le pertenece a ellos y más bien quieren limitarlos dentro de ese territorio. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham abarca mucho más de lo que ellos piensan. Esa promesa en Génesis capítulo 17, versículo 8, se menciona simplemente, dice, toda la tierra de Canaán, ¿no? Dice en Génesis 17, 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, dice, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Ahí dice toda la tierra de Canaán, pero en otros lugares la tierra se extiende hacia el norte hasta la entrada de Hamat, o en otras palabras, si es Israel, es Siria. Siria, por esa razón siempre están peleando con Siria, ¿no? La Siria moderna. Y hacia el sur hasta el torrente de Egipto, ¿no? Depende. ¿Por qué? Porque Números capítulo 34 habla de eso, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que depende de quién está hablando, quién está presentando y en qué parte del Antiguo Testamento. Y nosotros somos más llevados por lo que dice el noticiero que son una bola de ignorantes. No son creyentes la mayor parte de ellos. Ellos van y toman el argumento casi exclusivo de los palestinos de habla árabe y no toman el argumento histórico, ¿no?, de la tierra de Canaán y cuál fue la promesa de Dios para el pueblo judío. Ese problema se extiende en la iglesia hoy día, en la membresía, cuando escuchan los noticieros, dicen, no es justo lo que Israel está haciendo contra los palestinos. Un momentito. Usted asume que la palabra palestino solamente se le pertenece a los de habla árabe y usted está demasiado equivocado y obviamente no está informado de lo que dice la Biblia, porque la promesa fue para el pueblo de Abraham. Bienvenido una vez más, lectura número 5, parte 2. Y continuamos nuestra plática para tratar de entender y comprender, ¿no?, el territorio de Israel o la tierra de Canaán o la tierra de Israel, la tierra santa o la Palestina, como usted lo quiere nombrar. Y le había dicho la última vez en la clase que depende de qué época estamos hablando y de qué escritura estamos hablando. Vamos a decir que el emblema de esta es Israel, pero Israel se extiende más arriba y más al oeste, en Jordania, Siria para arriba y Egipto para abajo. Depende de qué estamos hablando, de qué escritura. Cuando dice la tierra santa o toda la tierra de Canaán, depende de qué época cuando se entregó la promesa estamos hablando. Y esto tiene un impacto en la historia política que existe hoy día. Te había dicho que la promesa de Dios de Abraham abarcaba mucho más que Palestina. En Génesis capítulo 17, versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu
peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Bueno, si vamos a hablar de toda la tierra de Canaán, y este es Israel, estamos hablando que incluye partes de Egipto, parte de la Jordania y parte arriba del Líbano y de Siria. Si es que somos honestos. Permíteme. Abre su Biblia en el Antiguo Testamento, Números capítulo 34. Números capítulo 34. Lee conmigo. Mira versículo 1 hasta el 12. Números 34 del 1 al 12. Entonces, habla el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. Vuestro límite sur será desde el desierto de Sin por la frontera de Edom, y vuestra frontera sur será desde el extremo del mar Salado hacia el oriente. Obviamente estamos ya en Egipto. Luego él dice: luego vuestra frontera cambiará de dirección, del sur a la subida de Acramim, y continuará a Sin. Y su terminal será el sur de Cades Banea, y llegarán a Hazaradarar, y continuará hasta Asmón. Y la frontera cambiará de dirección de Asmón al torrente de Egipto, y su término será el mar. Y esta será vuestra frontera norte. Trazaréis la línea fronteriza desde el mar grande hasta el monte Hor. ¡Wow! Y trazaréis una línea desde el monte Hor hasta el Lebo Hamad, y el término de la frontera será Zedad. Y la frontera seguirá hacia Sifrón, y su término será Hazar Enán, y esta será vuestra frontera norte. Para vuestra frontera oriental trazaréis también una línea de Hazar Enán hasta Sefam. Y la frontera descenderá a Sefam, a Ribla, sobre el lado oriental de Ain, y la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental, el mar de Cineret. Y la frontera descenderá al Jordán, y su término será mar Salado. Esta será vuestra tierra según las fronteras alrededor. Obviamente no estamos hablando nosotros de la Palestina o la Tierra Santa que tú y yo conocemos hoy día en la mapa política. Esto se extiende más abajo, más al oeste y más al norte, porque aquí al este está el mar. ¿Y esta fue la promesa de quién? De Dios. Pregunta. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Dios le regaló a Israel este territorio. Ahora, en el tiempo de David y Salomón, Israel alcanzó su extensión máxima, pues ocupaba la mayor parte del territorio mencionado, además de una buena parte de Transjordania, que sería Jordania, ¿no?, y Líbano. La mayor parte de eso era de Israel. Aunque esa tierra no se incluía en la promesa. Mira, Números capítulo 34, versículo 12. Y la frontera descenderá al Jordán, y su término será el mar Salado. Esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Ahora, ¿Dios está confundido? Quiero saber, ¿Dios está confundido? ¿Israel está confundido? No, hombre. Quizás tú y yo estamos confundidos, y quizás tú y yo no estamos convencidos. Obviamente, los árabes de Palestina no están convencidos, y el mundo político no está convencido, pero Dios está convencido. Israel está convencido, y nosotros en la iglesia debemos estar convencidos. Y dejar de jugar el juego de los políticos. Mira, yo creo que tú comprendes algo. Hay varios eruditos,
académicos. J.H. Brest denominó, él dijo, media luna fértil a la franja de la tierra cultivable, colindante del desierto de Siria, que comprende las tierras del sistema mesopotámico, Eufrates y Tigris, y de la costa oriental del Mediterráneo, que el Levante, que se llama el Levante, ¿no? Y el extremo sudoeste abarca Palestina y se extiende hasta el valle del Nilo, ¿no? Mira bien. Y ese es, ahora tengo otra mapa, ¿ok? Yo creo que tú lo veas, otra mapa, mis hermanos, que tú tienes ahí. Y se lo voy a mostrar aquí un ratito, ¿no? Quiero que tú veas. Aquí ahora está la segunda mapa. Ahora, mucho tiempo, mucho más tiempo antes que existieran los registros históricos, a juzgar por los objetos naturales y por los implementos hechos por la mano del hombre que se hallaron a cientos y miles de kilómetros de su lugar de origen, la gente iba y venía vía Palestina. ¿Por qué? Mira, Israel. Vamos a decir que aquí está Israel. Allá arriba todo es Europa, al oeste todo es Europa. Allá todo es Asia. Acá abajo, mis hermanos, es África. Y aquí está el mar. Si tú ibas a tener comercio de Europa, Asia, África, tenían que traspasar por Israel. Y por esa razón Israel juega un papel tan importantísimo. Mercaderas, migrantes, peregrinos y soldados transitaron los caminos y cruzaron los ríos de ese territorio. Dios escogió aquellas tierras para Abraham y a sus descendientes, y además allí manifestó la mayor parte de su revelación redentora. Es ahí donde Dios escogió. La Biblia no nos dice por qué Él escogió ese lugar, pero dice que sí Él lo escogió. Mira, las divisiones norte a sur. ¿Te recuerdas su mapa? La segunda, sácala. Las divisiones políticas varían con relativa rapidez, pero los accidentes físicos permanecen casi intactos durante milenios. Palestina forma parte de una formación terrestre que abarca varios centenares de kilómetros del Levante. El erudito D. Vale ha propuesto de manera convincente que la estructura geológica de esta región del Levante se extiende fundamentalmente en dirección sudoeste, pero aquí resulta más en dirección norte-sur. Los 5 accidentes que se observan claramente en la mayor parte del Levante son los siguientes del oeste a este. Bueno, tenemos aquí, mis hermanos, lo que se nombra la llanura marítima. También se nombra la cordillera occidental en Palestina, la cordillera central, el sistema del valle de fractura y la cordillera o altiplanicie oriental del desierto. Así está dividido. Palestina. Note bien su mapa. Palestina se ensancha considerablemente en dirección del este-oeste, en el extremo sur de su territorio. Y por lo tanto puede existir alguna variación de esta distribución general. Por ejemplo, tenemos la llanura marítima en angosta en el norte y desaparece en la altura de la escalera del Tiro o actual frontera libanesa-israelí. Y es ahí más o menos donde termina, ahí adentro. Y del pie del monte de Carmelo, en el extremo sur, la llanura marítima se delita
Por consiguiente, esta llanura costera ha sido dividida en regiones conocidas de tiempos del Antiguo Testamento, como por ejemplo la llanura de Aser, entre la escalera de Tiro y el monte Camelo, o la llanura de Saraún, al sur de Camelo hasta Jope o Tel Aviv, o la llanura filistea al sur hasta Gaza. Entre los pocos puertos naturales de la llanura de la costa de Palestina, Aco, Acre, Dor, Jope, eran los principales en la antigüedad. Y una importante ruta norte-sur corría paralela a la costa a varios kilómetros tierra adentro, debido a sus pantanos y dunas característicos de la llanura marítima. Y al sur, si te fijas ahí, y al sur de la llanura de la costa es la cordillera y se extiende una región baja, amplia y fértil de la Cefa. En el tiempo de los jueces y a comienzos de la monarquía, esta región era el foco de una guerra casi constante entre ¿quién? Los israelitas de las montañas y los filisteos de la llanura marítima. Perdón. Permíteme. Ahora, la cordillera occidental, que en Palestina más específicamente se llama central, constituye la columna vertebral de la región. Se interrumpe solo en la llanura de Jezreel, o también tiene otro nombre, Esdraelón, y en la Baja Galilea, donde una estribación de la cadena central se proyecta en dirección noroeste hacia el mar y forma la cordillera del Carmelo. Ahora, el camino troncal paralelo a la costa se internaba por el sur de Carmelo y recorría el estrecho del paso de lo que se llama la Guadiara, bordeando Megiddo, cruzaba al valle de Jezreel, atravesaba a la Baja de Galilea y finalmente llegaba a Damasco. En esta sección de la ruta se llamaba el Camino del Mar. ¿Tú te recuerdas ya en el libro de Isaías? Y en el libro de Isaías, en capítulo 9, en versículo 1, en Isaías capítulo 9, versículo 1 dice, pero no habrá más que lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Existía un camino norte-sur más corto, pero más intricado, que recorría la cadena central, serpenteando por los valles entre los picos montañosos. Aquí vamos a hablar un poco de la llanura de Esdraelón. Marca una separación clara entre las colinas del norte y la región montañosa del sur. La región norteña generalmente se conoce como Galilea, y la región del sur no tiene un límite natural bien definido antes de la estepa o el Negev. De acuerdo con la división política del territorio durante la época del reino de Israel, el norte se denominaba Samaria y el sur Judea. Y el sur de Negev se encuentra en la península de Sinaí. El problema es que, otra vez, los marcos históricos no concuerdan con los marcos políticos. Uno va a la Biblia y dice, mira, ahí dice donde estaba limitado. No. Depende de qué época y por qué se está diciendo eso. Mira, tomamos en cuenta primero Galilea, al norte. ¿Te recuerdas Galilea? Vamos a decir que aquí abajo está
Jerusalén, ¿no? So vamos a hablar de Galilea, acá arriba, Galilea. Al norte, el límite natural de Galilea lo formaban el cañón del río Litaní y el noroeste y el monte Hermón del noreste. El límite sur está formado por la cordillera del Carmelo al sureste y el Gilboa al sudeste. La Alta Galilea al norte es montañosa con elevaciones que superan los 900 metros. La Baja Galilea presenta colinas y amplios valles que van en declive hacia el sur para formar la vasta llanura de Esdraelón. Ahora, sobre este límite, la palabra Galilea proviene de la voz hebrea que significa la región de. La región de, eso es lo que significa Galilea. Y sin duda forma parte de una frase como los territorios de los filisteos. ¿Te recuerdas como dice allá en Josué? ¿Te recuerdas que en Josué capítulo 13, en versículo 2, los límites de Jordán dice esto? En Josué capítulo 13, versículo dice, esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos. Estamos hablando de Galilea. En Josué capítulo 22 dice en versículo 10, y cuando llegaron a la región de Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y a media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar aspecto grande. Amén. Es posible que el nombre original fuese la región de los gentiles. Es posible. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 9, que estuvimos leyendo antes, en Isaías capítulo 9, versículo 11 dice esto. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempo pasado, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar y al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Otra vez, ahora tenemos aquí a Jerusalén, ahora vamos acá arriba a Samaria, vamos arriba a Samaria. La llanura de Esdraelón demarca bien el límite norte de Samaria. El límite este es el Jordán. El Mediterráneo constituye el límite oeste. Si bien las llanuras costeras rara vez estuvieron en manos de los israelitas, Samaria, por ejemplo, no tiene un claro límite natural al sur, pero se sabe que Betel se encontraba en las cercanías del límite. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes, en capítulo 12, en Primera de Reyes, capítulo 12, dice en versículo 29 lo siguiente, dice, puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan, ¿no? Y Betel forma la parte sur o el límite, por decirlo así, Samaria. La mayor parte de Samaria es montañosa y con elevaciones de unos 600 metros. Los amplios valles se regaban principalmente con las lluvias estacionales. Al oeste de Samaria el terreno va en declive hacia la llanura marítima, ¿no? Que hasta hace poco tiempo la formaban en gran parte dunas y pantanos. La zona árida del este desciende en pronunciada pendiente hacia el Jordán. Samaria, estamos hablando, ¿ves? Que es un lugar bien grande, pero te recuerda que está Galilea, Capernaum, ¿no? Pero cruza hasta este lado donde está Jordán. Este es el territorio si Jerusalén está aquí. Quiero que tú tengas un cuadro visual de lo que estamos hablando.
El término Samaria proviene del nombre de la montaña en que Omri, ¿te recuerdas? Omri estableció ¿qué? ¿Qué fue lo que estableció? Omri estableció la capital en la época de la división del reino. ¿Te recuerdas cuando Israel se dividió y Judá se quedó al norte, donde se encuentra Samaria? Y es ahí donde quedó la capital de ese pueblo de Israel. Y luego Israel al sur. ¿Okay? Los otros tribus. Hubo dos capitales. Omri estableció una capital allá arriba, ¿no? Que ahora, y es donde sacamos el nombre Samaria, ¿no? Dice en 1 Reyes capítulo 16, en versículo 24, dice esto. Dice, y compró a Semer el monte Samaria por los 2 talentos de plata, edificó sobre el monte y en la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Es ahí donde nazca, donde viene y donde proviene el nombre de Samaria. De acuerdo con su táctica habitual, después de la conquista de Samaria, los asirios destetaron a los probables revolucionarios israelitas ahí y los líderes políticos y religiosos igual. Y a la vez introdujeron a los cautivos de otras naciones para que establecieran ¿qué? En Samaria. Y por esa razón Samaria se convirtió en un lugar mezclado. Continuamos, mis hermanos, hablando en esta lectura número 5, parte 3. Y si se recuerda, estuvimos hablando de la geografía de Israel, de la Palestina, la tierra de Canaán. Y si se recuerdan que había compartido en el pasado con ustedes que esta palabra Palestina no existe en la Biblia, en el concepto, en la forma como tú y yo la utilizamos hoy en día. Siempre ha sido la tierra de Canaán o la tierra santa o la tierra del pueblo de Dios. Hay varios títulos que se han utilizado en las escrituras, pero mis hermanos, uno de los problemas es no comprendiendo el mundo antiguo, cómo estaba ubicado, nos deja a nosotros completamente perdidos cuando estamos hablando de la situación política que existe hoy día en Israel. Y en sus notas van a tener varias mapas para ayudarte a tratar de comprender el mundo bíblico en cual se encuentra Israel. Estuvimos hablando de Samaria, si vamos a regresar ahí una vez más, el lugar de Samaria. La llanura de Esdraelón demarca bien el límite norte de Samaria y es importante porque el límite este es el del Jordán. El Mediterráneo constituye el límite oeste y si bien las llanuras costeras rara vez estuvieron en manos de los israelitas. Aunque Samaria no tiene un claro límite natural al sur, pero se sabe que Betel se encontraba en las cercanías del límite. Si vas a 1 Reyes, por favor, abrir sus Biblias en 1 Reyes, en capítulo 12, versículo 29, y yo comprendo la dificultad de estas lecturas en cuales estamos compartiendo sobre la geografía de Israel, pero es precisamente por no haber comprendido esta sección. La iglesia se mete en discusiones, se mete en argumentos, se mete en pláticas de opinar, tiene sus opiniones de cómo esto, de cómo lo otro, etcétera, 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 y usualmente lo hace en un estado de ignorancia. Hay un mundo bíblico en cual nosotros debemos reconocer y yo quiero que ustedes me lo comprendan muy bien. Yo tengo varias mapas para ustedes que están en sus notas y lo deben de ubicar. Una de ellas es el mundo del Antiguo Testamento, mapa número 9, y tú puedes ver que en esa mapa, si podemos ver, note que Israel es la palabra Canaán.
es Canaán. Tú nunca encuentras, como le había dicho, la palabra Palestina, como se usa hoy día. Al río del norte de Canaán, tú puedes ver, número 10, es Fenicia, y ese fue el pueblo que dominó, principalmente dominó toda la tierra por 400 y pico de años en su lenguaje, en su idioma. A la derecha está Siria, también, que dominó por unos 300 y pico de años también. Y luego tú puedes ver que al suroeste es Madián, ahí también, y tú puedes ver al suroeste, tú puedes ver Beersheba y Gosén, y va a ser Egipto. Tú puedes ver también que más arriba, tú vas a encontrar Mesopotamia, que fue el lugar que literalmente dominó el mundo por un buen tiempo, y vamos a oír mucho de estos pueblos que llegaron, y siempre es interesante que llegaban a la tierra de Canaán y todo ese territorio para conquistar. Harán, donde salió ¿te recuerda? Donde salió en el Ur de los Caldeos, ahí estaba donde llegó Abraham. Y tenemos a Siria, tú puedes ver más arriba al norte, que es muy distinto de Siria, y tú puedes ver más arriba los hititas, tú puedes ver los Uratú, tú puedes ver los Horreos, tú puedes ver a Nínive sur, Acad, los acadios. Fueron un pueblo bien grande que dominó por mucho tiempo. Los elamitas, Babilonia, la tierra de Ur, que es número 2, tú puedes ver ahí. Te quiero tratar de ubicar más o menos la idea dónde están estos lugares, juntamente con una mapa moderna hoy día, donde tú puedes ver. Y luego tengo otra mapa también, que es la tierra, va a ser la tierra prometida. Y yo creo que tú veas conmigo en la división de las tribus, es la tierra prometida, en cual Dios le entregó al pueblo que él creó, que se nombra el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos. Cuando tú puedes ver que la tierra prometida es mucha más grande de lo que se nombra hoy día Israel o Canaán o Palestina o la Tierra Santa, mucho más grande, es casi doble o triple en el tamaño, en cual Israel ha sido reducido a un lugar pequeñito hoy día, y aún en ese lugar pequeñito le han quitado territorio en 2 lados, aún todavía con eso. Tú puedes ver que en ese mapa las tierras, tú puedes ver que las 12 tribus fueron esparcidas, y ese es el territorio de ellos hoy, que Dios le había prometido a ellos en ese entonces. Samaria está al norte de Jerusalén. Y quiero que tú comprendas que a través de no comprender las mapas y cómo fue dividido todo, nos deja a nosotros un poco desubicado entender la importancia de la geografía de Israel o de la tierra de Canaán. Como le había dicho ahí en Primera de Reyes, en capítulo 12, en versículo 29, dice, puso uno en Betel y el otro puso en Dan. Está hablando donde se ubicó las tribus. La mayor parte de Samaria es montañosa, con elevaciones de unos 600 metros. Los amplios valles se regaban principalmente con las lluvias estacionales. 2 veces al año proveía unas tremendas cosechas. Al oeste de Samaria el terreno va en declive así a la llanura marítima, mis hermanos, que ahí está el mar. Y luego también tenemos, hasta que hace poco tiempo la formaban en gran parte dunas y pantanos. La zona árida del este desciende en pronunciada pendiente hacia el Jordán. Ese fue todo el lugar de Samaria, y fue donde el pueblo mezclado de judíos tuvieron que ir allá arriba, porque el pueblo puro, por decirlo así, judío, había rechazado a sus hermanos mezclados, y los puros
pues, entre comillas, se quedaron en Jerusalén, y los que no eran, los que eran mezclados se fueron al norte a Samaria. Ahora, el término Samaria proviene del nombre de la montaña en la que Omri, un rey en tiempo atrás, estableció la capital en la época de la división del reino. Abre su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 16. En Primera de Reyes, capítulo 16, note conmigo lo que dice en versículo 24. Y compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. ¿Te imaginas que compró todo eso? Edificó sobre el monte, y la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Es donde viene la palabra Samaria. De acuerdo con su táctica habitual, después de la conquista de Samaria, los asirios desetaron. ¿Te recuerdan la otra mapa que le enseñé? Los asirios vinieron desde el lugar más arriba, lo que se nombra hoy día Turquía. Ellos habían llegado y estaban dominando ahí, y después de la conquista de Samaria, los asirios desterraron a los probables revolucionarios israelitas ahí, y los líderes políticos y religiosos, y a la vez introdujeron a los cautivos de otras naciones para que se establecieran en Samaria. Samaria continuamente era un lugar donde siempre se estaban introduciendo grupos distintos étnicos, usualmente eran esclavos, para ir a trabajar ahí. El entrelazamiento de estos cautivos conjuntamente con los de Israel que permanecieron en el territorio dio origen a la población mixta post-exílica, llamada más tarde samaritanos. Ellos no tenían ninguna otra opción. Recuérdese que los judíos originales que estuvieron en Samaria fueron cautivos, eran esclavos y fueron forzados a casarse con paganos, y a través del tiempo cada grupo que llegaba del norte, principalmente del norte, estamos hablando ahorita, no del sur, lo que se nombra Turquía moderna hoy en día. Cuando los hititas llegaron del norte, bajaron, atacaron, siempre, yo no sé por qué, pero siempre se encontraban ahí en Samaria, y luego los uratitas también llegaron y conquistaron ahí, y los horreos llegaron y conquistaron ahí, los amorreos llegaron y conquistaron ahí, los giscos. Interesante, ellos llegaron y conquistaron ahí. Los de Asiria y de Mesopotamia llegaron ahí. Los de Siria y de Fenicia llegaron ahí. Los acadios, que eran el grupo más temoroso de todos en comparación con ellos, y los elamitas también llegaron ahí. Yo creo que tú comprendas que Samaria fue un lugar que con el tiempo se mezcló toda la población. Pero hubo un buen grupo que fueron fiel a Jehová Dios. Pero como no eran puros, entre comillas, judíos, no fueron aceptados. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, dice esto. Dice que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, y Asiria, te recuerdo dónde queda allá donde está Mesopotamia, arriba, en su mapa lo puede ver. Cuando ellos llegaron, dice ahí, tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto de Asiria. Ellos llevaron un montón de judíos con ellos, te imaginas, de Canaán. Se los llevaron y los trasladaron, mis hermanos, hasta Asiria, en el desierto de Mesopotamia. Ahí los llevan. Y los puso en Hala y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Y ahí fueron esclavos. Por esa razón, tú vas a todos esos países en el Medio Oriente hoy día, y está lleno de judíos, en cual son menospreciados hasta hoy día. Ahí donde nacieron, y ahí tienen, hermano, tienen cientos de años viviendo ahí. Ahí donde se establecieron, porque fueron llevados ahí cautivos.
El libro de Nehemías, por ejemplo, abre su Biblia en Nehemías capítulo 4, en versículo 1 al 3. Note lo que dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4, de versículo 1 al 3, dice: y sucedió que cuando Sanballat se entró cuando se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ellos, derribará su muralla de piedra. Ellos se están burlando. Te recuerdas en la época de Nehemías y Esdras, cuando llegaron para reconstruir las murallas después del cautiverio, cuando ellos llegaron para reconstruir de nuevo a las murallas de Jerusalén, es cuando está hablando esto, y ellos se están riendo. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante al Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, por favor. Juan en capítulo 4, versículo 9. Porque en el tiempo del Nuevo Testamento los judíos no tenían trato con los samaritanos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, dice el versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, y soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ahora, los samaritanos eran mezclados judíos, pero no se conocían como ¿qué? Como judíos. No se les daba reconocimiento, a pesar que eran judíos. Por ejemplo, hoy día, cuando me recuerdo unos años atrás, yo estaba en la capital de Guatemala, y uno de los hermanos estuvimos juntos. Y él nació en la capital, nació en Guatemala, pero de niño lo llevaron a los Estados Unidos. Y él habla español, pero como él fue criado en los Estados Unidos, y a regresar juntamente conmigo en Guatemala, en la capital, tuvimos una iglesia predicando, me recuerdo esto, en una de las zonas, una noche. Y estuvimos hablando una cena con los hermanos de la iglesia. Eso nos introducieron, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando con el pueblo. Y luego le preguntaron a mi hermano que estaba conmigo, ¿de dónde era? Él dijo: yo soy guatemalteco, nacido aquí en la capital. Y ellos dijeron: pero tú no suenas como un guatemalteco. Y él dice: yo soy guatemalteco, aquí nací y tuve como unos 10 años aquí de niño, antes que me llevaron a los Estados Unidos. Y luego el pueblo instantáneamente le dijo: usted es americano. Interesante, ¿no? Lo rechazaron de ser guatemalteco, a pesar que nació en Guatemala, pero como lo llevaron a Estados Unidos, ahora él no era reconocido como un guatemalteco, era reconocido solamente como un americano. ¿Por qué? Porque su mamá luego se casó con un americano. Well, es igual que hicieron los judíos con el grupo que se nombra los samaritanos, que son judíos, pero judíos mezclados. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Y eso sucede con todos los pueblos hispanohablantes, que se creen que son los únicos más grandes y los más puros, y cuando alguien va al norte y cuando regresan lo tratan como si fuera solamente, netamente, exclusivamente del norte. El racismo y la discriminación existe por todas partes. Igual lo que había pasado aquí con los samaritanos y los judíos del sur. Ahora, Judá también, mis hermanos, si ustedes se recuerdan que Judá es también un lugar completamente distinto. La región que se extiende entre el límite del sur de Samaria y lo que se nombra el Negev, ¿no? El Negev, que es muy distinto, y quiero que tú comprendas eso. Judá está al sur de Samaria. Judá es el lugar
que corresponden al oeste del mar Muerto. Es el lugar donde la tribu ahí se quedó, Judá, y quiero que tú veas eso conmigo. Esa región por lo general se denomina Judea, aunque este nombre corresponde al periodo de tiempo del Nuevo Testamento. En particular, así se conoce en el Nuevo Testamento. El nombre se deriva de Judá, de la tribu principal de la cual descendía la dinastía de David. Y te recuerda, tú puedes ver eso en la mapa de la tierra prometida, que está en sus notas, lo pueden ver. La zona montañosa es en general porque está al sur de Samaria, es algo más elevada. Perdón, algo más elevada y más rocosa que las montañas de Samaria. Los valles son estrechos, a menudo áridos y cubiertos de rocas. Por esa razón, cuando llegaron los romanos, ellos no veían nada bueno en Palestina, según ellos. Al este, la región que se desciende abruptamente hacia el Mar Muerto es el desierto de Judá. Por el contrario, al oeste es la Cefela, que una zona suave, ondulación con colinas y valles que producen frutas y verduras en abundancia. Es un lugar donde yo fui a visitar, es riquísimo. Más bien da 2 cosechas al año también, 2 cosechas completas en esa zona. El descenso es gradual, rico para crecer, y más bien como el descenso es gradual, ahí donde ellos crecen mucho café también, ahí también. Más allá de la Cefela se extiende la amplia llanura marítima. Tú puedes ver que ese es un lugar que estaban dispuestos a muchos a llegar a pelear por sus cosechas. También el Negev, que queda un poquito más al sur de Samaria, te recuerda que si tú ves tu mapa es Galilea, más arriba, ¿no? Y luego Samaria, y luego Judá, y luego Negev, ¿ok? El Negev de la Biblia por lo general se circunscribe a la región que se encuentra inmediatamente al sur de Beerseba. Lo puede ver a su otra mapa ahí de la tierra prometida, lo puede ver ahí, donde corresponde. El Negev es una región alta de estepa con tal escasez de lluvias que es casi imposible la supervivencia de la vegetación con la perforación de pozos de agua y métodos para el mejoramiento del suelo. Hubo pueblos que habitaron el Negev como los nabateos. Y eso lo puede encontrar. Hubo un pueblo que se llamaron los nabateos. Ellos estaban ahí más o menos como el 5º siglo antes de Cristo hasta el 2º siglo después de Cristo. Estamos hablando más o menos como unos 700 años. Los nabateos pudieron vivir en esa zona antes que fueron conquistados y completamente eliminados de la escena. Y en menor medida las tribus del relato de los patriarcas pudieron conocerlos por un buen tiempo, pero fueron eliminados. También llegamos al lugar que se nombra el Sinaí. Ahora, el Sinaí es una península ahí donde se encuentra un buen grupo ahí, con montañas colosales y un vasto desierto, y nunca se consideró como parte de Palestina. Tú puedes ver que en esos lugares, cuando tú ves el mapa de la tierra prometida a las 12 tribus, y tú puedes ver cómo fue dividido todo, y tú ves el noticiero hoy día en la CNN o el noticiero Fox, y ellos siempre están hablando de la guerra que está en Israel, todo eso. Tú puedes ver que Israel ha sido completamente reducido, porque el plan es de destruirlo completamente, si ellos pueden, a destruirlos completamente. Pero todo ese Medio Oriente
Esa parte le pertenece a Israel.